Les bendigo en el nombre de Jesús, el Cristo, y le damos toda la gloria y toda la honra a nuestro amado Señor, porque nos permite, por su gracia, darle culto. Padre, muchas gracias por tu amor, por tus misericordias, que son nuevas cada mañana. Gracias por el cuidado que tienes cada día de nuestras vidas. Gracias porque tú nos guardas en el hueco de tu mano. Tú vas delante de nuestras vidas abriendo camino donde no lo hay. Y gracias por esa salvación tan grande que hemos podido recibir por tu gracia a través de la obra suficiente y completa de Jesús el Cristo en la cruz. Gracias porque estábamos en oscuridad, pero a través de Jesús el Cristo estamos en tu luz admirable. Y tú nos guías cada día. Padre, que tu nombre sea glorificado a través de nuestras vidas. En este tiempo estés quebrantando todo el poder de la oscuridad que intenta venir a nuestras vidas con temor, con preocupaciones, con ansiedad, con incredulidad. Que podamos estar experimentando esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Guarda nuestros corazones, guarda nuestras mentes en Cristo Jesús. Padre, obra poderosamente y que podamos estar entregando todas nuestras vidas para ti. Recibe toda la gloria. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo que está vivo. Amén y amén. Y vamos a mirar la preciosa palabra del Señor, que es por su gracia que Él nos da cada día y por su gracia que Él la cumple en nuestras vidas. La encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 7. Vamos a leer juntos la preciosa palabra del Señor. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Amén. Padre, gracias porque cada día tú nos das tu palabra, que es viva y eficaz, y a través de ella nos das la dirección, nos das la verdadera sanidad para nuestras vidas. A través de tu palabra, que es espíritu y vida, danos el poder para levantarnos en cada lugar que tú nos has puesto por tu gracia, para resplandecer la luz de Cristo. Padre, levántanos como esos guardas espirituales que 24 horas estén orando para que tu reino se establezca, para que se cumpla la evangelización mundial. Levántanos como esos doctores espirituales que compartiendo el Evangelio de Jesús el Cristo estén dando sanidad y salvando a todos los enfermos. Levántanos como esos embajadores de Cristo que estés utilizando para transmitir este precioso pacto del Evangelio a los jóvenes, a los niños, a las siguientes generaciones, para que se puedan levantar como tus testigos. Padre, muchas gracias porque tú siempre cumples tu pacto. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Ciertamente es un privilegio poder dar culto a Dios. No hay nada más precioso, no hay momento más feliz, no hay lugar donde podamos encontrar más paz que cuando estamos dando ese culto, un culto vivo a nuestro Dios. Porque ciertamente Él por su gracia nos creó justamente para eso, para que estuviéramos constantemente dándole el culto a nuestro amado Dios, porque solo Él lo merece. Dice en Génesis 1:27, cuando Dios con todo su amor nos creó el sexto día de la creación, cuando previamente en su amor había preparado todo para nosotros, toda la creación, cuando Él nos creó como un alfarero con sus manos del polvo de la tierra, con todo su amor sopló el aliento de vida a través de nuestra nariz, nos dio la vida, nos creó seres espirituales para tener relación con Dios, que es espíritu, como dice en Juan 4:24.
De esa manera nos hizo para estar dándole culto al Señor. De esa manera poder tener la verdadera felicidad, estar completos, satisfechos, conforme a la manera de Dios. Por eso, aunque habíamos pecado, por su gracia, Él dio una manera para poder restaurar esa relación con Él, para volver a Él, y es Jesús el Cristo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Dios, aunque éramos pecadores, aunque habíamos desobedecido, Él por su gracia nos dio un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús el Cristo, que vendría y que de hecho vino para poder cumplir esa obra de Cristo el ungido y de esa manera poder salvarnos. Por eso, por su gracia, Él nos escogió y por su gracia pudimos poner nuestra fe en Jesús el Cristo. Desde ese momento, esa salvación fue imputada en nuestras vidas. Somos salvos, somos hijos de Dios a través de la obra suficiente y completa de Jesús el Cristo. Por eso ahora ya tenemos ese camino abierto y podemos estar con el Señor porque Él, por su gracia, está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Por eso lo más importante, lo más precioso que tenemos que estar disfrutando cada día es ese culto vivo, ese culto con todo nuestro corazón a nuestro amado Dios. ¿Por qué? Porque Él es bueno en todo tiempo. ¿Por qué? Porque sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Por qué? Porque solo Él tiene palabras de vida eterna. Por eso vemos que todos los remanentes que Dios utilizó por su gracia en cada época, ellos disfrutaban de ese culto vivo al Señor. Vemos Noé, que fue salvado por gracia de Dios. Él, obedeciendo a Dios, construyó ese arca durante 120 años. Fue su manera de proclamar el Evangelio, de predicar a todas las personas que estaban caídas en gran maldad, que sólo a través del arca, que es un tipo de Jesús el Cristo, sólo a través de Jesús el Cristo podían recibir la salvación, podían salir de la destrucción que era inminente. Pero ellos se reían, ¿verdad? Estaban ocupados en sus cosas, pensaban que era locura, que estaba loco Noé, se burlaban de él, pero él era fiel al Señor, era un heraldo, un testigo. Él estaba durante 120 años predicando que sólo dentro del arca podían recibir la salvación, sólo dentro de Jesús el Cristo podemos ser salvos. Cuando Él entró juntamente con su familia, Dios cerró la puerta, envió el diluvio y, como había dicho, anegó toda la tierra. Pero ellos dentro de Cristo, por gracia de Dios, recibieron esa salvación. Cuando pudieron salir en el horario de Dios, lo primero que hicieron, ¿qué fue? Ellos dieron culto a Dios. Ellos entendían el valor, la importancia del culto. Abraham, que también, aunque salió de Ur de los Caldeos, él realmente no estaba creyendo a Dios, todavía estaba afanado, quería subsistir, la comida, el vestido, estaba afanado y turbado por esas cosas, no estaba creyendo realmente el pacto de Jesús el Cristo, por eso estaba tomando decisiones incorrectas y era engañado. Pero por gracia de Dios en Génesis 13, allí él se aferró solo al pacto de Jesús el Cristo. Le dijo a su sobrino Lot que ya tomara otro camino. En ese momento Dios le volvió a repetir, a confirmar el pacto y allí él hizo un culto. Un culto, él sabía la importancia del culto, ese tiempo de entregar toda nuestra vida a Dios, de poder glorificarle, porque Él merece toda la gloria y toda la honra. Y en el tiempo del desierto, 40 años, que ciertamente era un tiempo de dificultad, pero cuidado, a la vez era el tiempo de mayor bendición, porque Dios, cuando está obrando en nuestras vidas, en ese tiempo que es como el desierto, que hay dificultad, que estamos quizás solos, Dios está obrando ahí, Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y Él que es soberano permite
esa circunstancia con un propósito, para bendecirnos, para que podamos aferrarnos solo al pacto de Jesús el Cristo. Por eso ciertamente, en el tiempo del desierto, Él les mandó que construyeran el tabernáculo, que era una iglesia móvil, porque se iban moviendo y había que montarla, desmontarla. Pero lo importante no era el tabernáculo exterior, ¿verdad? Era realmente la esencia. ¿Para qué es el tabernáculo? ¿Para qué es el templo? ¿Para qué es la iglesia? Para poder estar dando culto al Señor. Ese tabernáculo cuyas lámparas alumbraban 24 horas. Ese tabernáculo donde se reunían para poder dar culto a Dios, para recibir la fuerza, la sanidad, para recibir la palabra y luego llevar esa bendición a sus tiendas, a sus familias, a sus campos. La única manera de poder prevalecer, de poder tener victoria en el desierto, era centrados 24 horas en el tabernáculo. Y eso es lo que Dios quiere que estemos experimentando en nuestras vidas. No sean engañados. Ese tiempo de desierto, ese tiempo de soledad, es el tiempo donde Dios quiere darle lo más importante, quiere sanarlo, quiere que se aferre solo a Jesucristo, solo Jesús el Cristo y nada más, que esté cada día centrado en Él, orando fuertemente. Un hermano me comentaba que está muy solo, está en un tiempo de soledad, que es difícil, pero él me decía que aunque estaba solo, aunque no estaba comunicando bien con la familia, aunque el trabajo no era fácil, él me estaba compartiendo que era el tiempo de aferrarse solo a la palabra, y él está constantemente tomando la palabra, el pacto de Jesús el Cristo, y orando. Y ahí está teniendo la victoria, porque en el desierto también podemos andar por el desierto en victoria, disfrutando. Todo depende a qué nos estamos aferrando. Por eso, que cada día podamos experimentar ese culto, un culto vivo, que no sea un culto totalmente religioso, que no sea por costumbre, que no sea con alguna motivación incorrecta. Eso no funciona. Tenemos que entender y disfrutar la bendición del culto, tener victoria en el culto. Y hay hermanos, hermanas que aman al Señor, que a lo mejor, yendo a la iglesia el domingo, pues uno va por costumbre, rápido, llega allí, está fijándose en uno, en el otro, y pues sin darse cuenta, pues se pasa el culto, escuchas un poquito la palabra porque no te puedes concentrar, y ya sales, te pones a hablar con los hermanos, y cuando ya has salido de allí, ya te has olvidado de todo, ¿verdad? Y bueno, al día siguiente ya no queda absolutamente nada. ¿Y eso por qué lo sé? Porque yo lo he vivido mucho tiempo, lo he experimentado, ¿verdad? Pero por gracia de Dios también he podido experimentar otra manera. Y hay otra manera para tener victoria en el culto. Y es preparar nuestros corazones desde el mismo sábado, estar orando. ¿Por qué? Porque es el culto a nuestro Dios. Es el tiempo más precioso y podemos darlo por el corona de manera presencial, pero también online. Pero tenemos que preparar nuestros corazones igualmente para que en ese tiempo estemos mirándolo solo a Él, alabándole a Él, dándole la gloria, la honra solo a Él, preparando nuestros corazones, porque Dios vivo, a través del culto del domingo, a través del mensaje del púlpito, Él nos habla. Él nos habla. Si yo preparo mi corazón, si estoy dando el culto solo a Él, de verdad voy a poder escuchar la voz de Dios para mi vida. No un mensaje, no voy a aprender solo cosas, no. La voz de Dios para mi vida, la dirección, la sanidad, de manera concreta, porque Dios me ama tanto que Él me da todas las respuestas por adelantado a través de la palabra. Por eso les bendigo que tengan victoria en el culto. Ahí empieza la victoria para los 6 días restantes de la semana. Si usted recibe gracia a través del culto, tiene victoria, va a ser un punto de cambio en su vida espiritual. Y de esa manera, ciertamente, Dios le va a dar grandes respuestas. También vemos que si tenemos esa victoria en el culto,
hay tres misterios que vamos a disfrutar. ¿Cuáles? Primeramente, veremos que Dios da la palabra, que Dios cumple su palabra. Es muy cómodo, ¿verdad? Cuando uno entiende que la palabra del púlpito es la palabra de Dios. Tomándola, creyéndola, aplicándola cada día, vemos cómo se cumple. Es algo muy cómodo, ¿verdad? Dios mismo hace la obra. Cuando entramos en la corriente de la palabra, ahí vemos que está todo realmente preparado para nosotros. La segunda cosa que experimentaremos es la respuesta a la oración. ¿Por qué? Porque si entramos en la palabra, ¿cómo va a ser nuestra oración? Conforme a la palabra. No va a ser una oración centrada en nosotros mismos, ¿verdad? Como la lista de la compra, dame, dame, quiero, quiero. No, me voy a alinear a la palabra de Dios. Va a ser una oración muy cómoda, porque es conforme al plan y al deseo de Dios, y por supuesto Dios responde esa oración, porque es una oración del pacto. Y la tercera cosa que voy a disfrutar es que Dios me va a levantar como testigo, me va a abrir puertas, me va a dar encuentros. ¿Para qué? Para que esa vida que estaré disfrutando, la vida de Cristo resucitado con su poder, voy a poder compartirlo. Eso es el evangelismo, ¿verdad? Que Dios tiene preparado y que Dios obra a través de esos discípulos, esos obreros que están dentro de la palabra, orando con la palabra y disfrutando de la vida y el poder de Cristo resucitado. Porque el evangelio es vida y vida en abundancia. Y yo tengo que estar disfrutando cada día de esa vida, de que Dios vivo, Dios trino, que es vivo, está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan estar en primer lugar restaurando ese culto vivo cada día, tener ese tiempo de dar culto, de recibir la fuerza y el poder de Dios. En ese momento, dentro de la palabra, voy a ver esas evidencias de la palabra que se cumple continuamente en mi vida. Dios nos da tremendas promesas en su palabra. Esa palabra siempre se cumple, dice en Mateo 5:18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Esto le está diciendo el Señor Jesús. Ciertamente, toda la palabra, toda se cumple, se ha cumplido la mayoría, y lo que resta se va a cumplir hasta el final. Dice Isaías 48, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Siempre cumple por su gracia la palabra. Por eso yo tengo que entrar. ¿En qué palabra? Porque hay 66 libros que forman la Biblia, hay muchos mensajes por internet, pero principalmente en la congregación tan preciosa que Dios nos ha guiado, allí especialmente cada domingo, a través del mensaje del púlpito, Dios vivo nos habla. Dios vivo nos da la dirección a través de la palabra, todas las respuestas, esa dirección concreta para los 6 días restantes de la semana. Por eso tengo que estar experimentando y disfrutando primeramente el entrar en la corriente de la palabra, especialmente a través del mensaje del púlpito. Vemos los discípulos que el Señor escogió. Ellos, aunque estuvieron conviviendo con el Señor prácticamente 3 años y medio, aunque pudieron confesar que Jesús era el Cristo, ciertamente eran como las olas. Pedro era como las olas. Un día estaba arriba, se comía al mundo, otro día estaba totalmente desanimado. ¿Por qué era? Porque no se estaba totalmente aferrando a la palabra. Se seguía aferrando a lo que veía, a lo que sentía. Pero después de negar al Señor 3 veces, cuando él pensaba erróneamente que ya había perdido todo, que era el final, cuando él se fue otra vez a pescar a Galilea, el Señor resucitado fue a por él. ¿Y qué le dio? La palabra. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Le dio la palabra, le dio la dirección, la misión. Cuento contigo, Pedro. Levántate, levanta a los discípulos. Tienes que levantar los remanentes.
Él recibió la fuerza, la dirección, y luego, posteriormente, el Señor, como muestra Hechos 1:3, en el monte del Olivar durante 40 días reunió a esos discípulos. Y allí, de manera concentrada, ¿qué les dio? La palabra. Y a través de la palabra tuvieron la sanidad. Salieron de esa raíz, de esa grabación, de esa naturaleza incorrecta, y empezaron a grabar, a enraizar y a tener la naturaleza del Evangelio. Es decir, empezaron a entrar en la corriente de la palabra, en el mensaje del púlpito. Dios les dijo en Hechos 1:8 que recibirían poder cuando viniera el Espíritu Santo sobre ellos y serían testigos hasta lo último de la tierra. Ellos tomaron ese mensaje del púlpito y se fueron, como el Señor les dijo, antes de ascender al aposento alto de Marcos. Allí, esos 120, durante aproximadamente 10 días, estaban orando. ¿Pero cómo oraban? Con el mensaje del púlpito: Señor, llénanos del Espíritu Santo para ser testigos. Ellos oraban con ese mensaje del púlpito. Y en Hechos 2, del 1 al 4, cuando llegó el horario de Dios, ¿qué ocurrió? Se cumplió la palabra. Ese mensaje del púlpito se cumplió. El día de Pentecostés fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a predicar el Evangelio en otras lenguas. Hechos 2, del 9 al 11, 15 naciones pudieron creer que Jesús es el Cristo. Vemos Hechos 2, del 14 al 21, la profecía de Joel se cumplió. Hechos 2, 41, 3.000 discípulos pudieron recibir el Evangelio. Hechos 2, del 42 al 47, toda la ciudad de Jerusalén fue transformada por ese movimiento de la vida y el poder de Cristo resucitado. Y todo empezó cuando ellos se aferraron al mensaje del púlpito y empezaron a orar. Empezaron a concentrarse, a disfrutar de ese culto, tomando la palabra, orando con la palabra. Ahí Dios levantó esas obras. Y son las obras que Dios va a levantar también en nuestros campos, a través de nuestras vidas. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que estén entrando 24 horas en la palabra, en la corriente de la palabra, que se estén coordinando, editando en la palabra, que puedan tomar cada día el mensaje, especialmente el mensaje del púlpito de su congregación. Dios va a cumplir esa preciosa palabra en sus vidas, en sus familias y en sus campos. ¿Qué es la segunda cosa que va a acontecer? La oración va a empezar a tomar lugar, no una oración cualquiera, religiosa, de esfuerzo, no. La oración del pacto, esa oración que es el tiempo más feliz, esa oración con seguridad, con autoridad. ¿Por qué? Al entender el Evangelio, la verdadera oración del pacto toma lugar. Si estamos teniendo el Evangelio como un conocimiento, realmente nuestro corazón todavía está en otras cosas, ¿verdad? ¿En qué? En el yo, en lo material, en lo carnal, en lo físico, en el éxito, en la motivación. No, ahí no funciona, porque son oraciones centradas en uno mismo que realmente Dios no nos da respuesta. Nos puede dar alguna respuesta porque tiene misericordia y nos ama, pero Él quiere que estemos disfrutando de entrar en la palabra y orar con la palabra. Por eso es muy importante, conforme a la palabra, que estemos entendiendo cuál es la identidad y autoridad que tenemos a través de Jesús el Cristo. En Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por gracia de Dios. No teníamos ningún mérito. Él nos escogió y por su gracia, a través de Jesús el Cristo, al poner nuestra fe en Él como nuestro Señor y Salvador, al recibirlo en nuestro corazón, ciertamente, como dice la palabra, nos dio esa potestad, ese poder de ser hijos de Dios. El Espíritu Santo vino a morar en nuestras vidas y Él nos guía y Él obra cuando oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Y tenemos también esa autoridad tremenda. ¿Qué autoridad? Al orar, la oscuridad huye. Al orar, Dios envía a sus ángeles y las obras del reino de Dios se levantan y nos levanta como testigos
para, a través nuestro, que su evangelio llegue hasta lo último de la tierra. Por supuesto, empezando en mi familia. Dios tiene un orden, ¿verdad? Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Por eso, ciertamente, a través de la palabra, tenemos que estar conociendo y disfrutando de esa identidad que tenemos, disfrutando de esa autoridad de ser hijos de Dios, utilizando la autoridad que Él nos ha dado, porque la autoridad es para utilizarla. ¿Por qué? Porque estamos en una guerra espiritual, pero Cristo ya ha vencido a Satanás. Por eso es muy importante saber quién somos. Había un príncipe hace muchos años que se había criado dentro del palacio. Lo cuidaban tanto, con tanto amor, que no le permitían salir del palacio. Por supuesto, no era un palacio pequeño. Pero ¿qué ocurre? Que uno siempre quiere lo que no tiene, ¿verdad? Es algo universal. Y él quería ver qué había detrás de esas murallas, cómo vivía la gente normal. Él vivía en lujo, con cuidados, con todas las cosas físicamente buenas, ¿verdad? Pero tenía ese anhelo de conocer qué había detrás de la muralla. Tenía tanto anhelo, como su padre, el rey, no lo permitía, que a escondidas se disfrazó de mendigo y por la noche se escapó. Y salió fuera y se quedó impresionado. Nunca podía imaginar que la gente podía vivir así, nunca podía imaginar que la gente podía sufrir de esa manera. Se quedó totalmente impactado, tanto que se pegó un golpe y perdió la memoria. Y de repente, como iba vestido de mendigo, no sabía quién era, pues se puso a mendigar. Por supuesto, el rey, al ver que no estaba el príncipe, mandó a todos sus soldados a buscarlo. Pero no lo reconocían, ¿verdad? Porque él era un mendigo, había perdido la memoria, estaba ahí. Pasó el tiempo y el rey falleció. Justamente en ese tiempo, un cortesano de la corte, él se dio cuenta, pudo reconocer ese mendigo que era el príncipe, justo en ese tiempo que murió el rey. Y lo llevó directamente al palacio, por supuesto. Nada más reconocer que ese mendigo era en realidad el príncipe, como su padre había muerto, le correspondía ser el rey. Hicieron la coronación. Pero el problema es que él todavía no se acordaba de nada, pensaba que era un mendigo y de repente lo sientan en ese trono tan tremendo, en ese lujo, le ponen la corona. Y había tanta gente, soldados, cortesanos, y él no sabía qué hacer, estaba ahí cohibido. ¿Qué tengo que hacer aquí, verdad? Con la corona, era el rey, pero no sabía qué tenía que hacer. Por eso todos estaban esperando que diera órdenes, porque nadie hacía nada si el rey no lo mandaba. Pero él no sabía que era ser rey, no sabía lo que podía hacer, no sabía nada, estaba asustado allí. Y empezó a tener hambre. Pero claro, le daba miedo moverse, ¿no? Porque había tantos soldados y los soldados no le daban comida porque no la pedía. Entonces, por la noche dice que a escondidas iba buscando por allí, por el palacio, entraba a la cocina y en la basura empezaba a comer. No sabía realmente que era el rey, por eso iba comiendo lo que él encontraba, ¿verdad? Y ciertamente por eso estaba sufriendo. Él era el rey, pero estaba sufriendo. Podía comer manjares, hacer así que le trajeran los manjares más sabrosos de todo el reino. Pero él, por no saber quién era, por no saber las bendiciones, la autoridad que tenía, vivía como un mendigo. Vivía como un mendigo. Pero un día recuperó la memoria y se dio cuenta que ahora era el rey. Y por supuesto, en ese momento comenzó a mandar, quiero comida, y le traían mejores manjares, quiero hacer esto, y lo llevaban a los mejores sitios, y disfrutaba de verdad de ese poder, de esa autoridad como rey. Y ciertamente, como hijos de Dios, cuando no sabemos las bendiciones que tenemos, cuando no utilizamos esa autoridad tan preciosa que tenemos por gracia de Dios a través de Jesús el Cristo, aunque tenemos grandes bendiciones, vivimos a veces como mendigos espirituales.
Pero si a través de la palabra empezamos a conocer todas esas bendiciones, empezamos a utilizarlas y a experimentar que realmente son grandísimas bendiciones, en ese momento vamos a poder disfrutar de la palabra y disfrutar de esas respuestas a la oración. Porque ciertamente somos hijos de Dios, es una gran potestad, como dice Juan 1:12, es una gran autoridad y tenemos que conocerlo, disfrutarlo y utilizarlo cada día. Ciertamente, a través de la oración es disfrutar que Dios vivo está con nosotros. Dios que es trino, el Padre, da la palabra y la cumple. Dios Hijo, que es Jesús el Cristo, Él está quebrantando esas 3 maldiciones, Satanás, los desastres y el respaldo del infierno. Y Dios Espíritu Santo está obrando con su poder. Y Él está con nosotros, por eso cuando oramos disfrutamos del respaldo del trono celestial. Al orar en su nombre se levantan respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. Y ciertamente se levanta ese poder, la luz del Evangelio, que llega a las 237 naciones. Por eso ciertamente vemos como Pablo, él sufrió mucho, le persiguieron, le apedrearon, lo querían matar continuamente, pero él sabía quién era en Cristo, tomaba la palabra y disfrutaba esa oración del pacto. Y todas las dificultades que él experimentó fueron puertas, fueron caminos para proclamar que Jesús es el Cristo. Él podía disfrutar de la palabra y de esa oración. También vemos cómo José, el remanente José, él también se aferró a ese mensaje del púlpito. Él tenía el pacto de Jesús el Cristo y oraba continuamente. Por eso en cada lugar que estaba, él no se quejaba, no se desanimaba, no caía en crítica, sino que alababa a Dios, porque sabía que Dios le estaba guiando para levantar como gobernador, como le había dicho a través del sueño. Por eso en casa de Potifar, a través de la oración, el reino de Dios se estableció a través de José. En la cárcel donde fue introducido de manera injusta, él a través de la oración también Dios lo levantó como administrador. Y delante del faraón, ¿qué hizo José? Dio toda la gloria a Dios. Él glorificó a Dios. ¿Por qué? Porque realmente lo más importante para José no eran las respuestas, tener respuesta o no tener. La verdadera respuesta para José es Jesús el Cristo. Era suficiente para José. Era completo en Jesús el Cristo. Y ciertamente esa es nuestra porción. Y si estamos tomando su palabra, entrando en el mensaje del púlpito cada día, disfrutando de Cristo a través de la oración, ciertamente vamos a ver cómo las obras del reino de Dios se levantan en nuestros campos, primeramente en nuestras familias. Muchos creyentes están sufriendo en su familia. Hay problemas con hijos, con cónyuges. Hay problemas y se desaniman. Pero hay que tomar en primer lugar el mensaje del púlpito, de la congregación. Hay que tomar esa palabra, concentrarse en ella y empezar a orar con esa palabra. En ese momento, al orar con la palabra de Dios, con seguridad, sabiendo la autoridad que tenemos, vamos a ver cómo realmente Jesús el Cristo, que ya ha vencido a Satanás, está obrando en esa batalla espiritual. Vamos a ver cómo la luz de Cristo está echando fuera toda la oscuridad, cómo Dios empieza a restaurar nuestra familia. ¿Por qué? Porque Dios lo dice en su palabra. Si crees en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. Por eso tomen la palabra que siempre se cumple y empiecen a orar, no con esfuerzo, de manera muy cómoda, porque Dios siempre cumple la palabra, creyendo que Dios va a dar respuesta a su oración. Y ciertamente, si estamos gozando de ese culto cada día, vamos a ver cómo Dios cumple la palabra en nuestras vidas, cómo Dios, por su gracia, da respuesta a nuestras oraciones. ¿Qué es lo tercero que va a tomar lugar? El evangelismo. Dios tiene preparado el evangelismo lo hace Dios, lo tiene preparado.
aquellos que dan culto vivo cada día, aquellos que se aferran a la palabra del púlpito, aquellos que disfrutan esa oración dentro de la palabra, que gozan de que Dios Trino, que es vivo, está con ellos, aquellos ciertamente pueden gozar de la vida y el poder de Cristo resucitado. Y lo que uno tiene es muy fácil compartirlo. Pedro lo dijo, lo que tengo te doy. Lo más valioso para mí, el centro de mi vida, que es Jesús el Cristo, eso te doy. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y ciertamente disfrutando dentro de la palabra, orando con la palabra, vamos a ver cómo Dios levanta ese evangelismo a través de nuestras vidas. Podremos ver en cada lugar lo obvio. Pastor Ryu, cuando era joven, fue al ejército, y aquí en Corea del Sur el ejército es bien duro. Antes se hacía 3 años, porque técnicamente todavía se está en guerra con Corea del Norte. Por eso se tienen que preparar muy bien para estar bien preparados. Y es muy difícil el ejército, ¿por qué? Los tratan mal, les pegan, les insultan. Y es bien difícil para ellos. Por eso dice que cuando llegó allí, la verdad lo pasó muy mal. ¿Por qué? Le pegaban, insultaban. Y era bien difícil. En un mes dice que ya quería marcharse de allí. No sabía qué hacer, pero en ese momento él empezó a orar. Empezó a orar. Y empezó a darse cuenta de lo obvio. Era lo obvio que él estuviera sufriendo. ¿Por qué? Porque no estaba orando, no estaba entendiendo cuál era el plan que Dios tenía en ese lugar. Y nosotros, si estamos orando en cada lugar que Dios nos ha puesto, vamos a ver lo obvio. ¿Por qué está la gente sufriendo? ¿Por qué mi familia está sufriendo? Es lo obvio, no están en Cristo, necesitan a Cristo. ¿Por qué mi jefe está siempre tan frustrado, tratándome tan mal? ¿Por qué es? Es lo obvio. Si no tiene a Cristo, ¿cómo va a estar? Está amargado. Por eso Dios me ha puesto ahí. Y al orar, al ver lo obvio, veremos lo necesario. Y el pastor Ryu vio al orar qué era lo necesario, qué es lo que necesitaba ese cuartel, por qué Dios lo había llevado allí. Lo necesario era Cristo, ¿verdad? Jesús el Cristo. Por eso Dios lo había llevado allí, porque había muchas personas que estaban sin Dios y sin esperanza. Por eso él comenzó a orar. Ustedes también, viendo lo obvio, orando, van a encontrar lo necesario. Y ahí, a través de la oración, ¿qué va a ocurrir? Vemos que de repente un día el general, el máximo responsable de todo el cuartel, lo llamó. Lo llamó a su despacho. ¿Y qué hizo él? Le habló del Evangelio de Jesús el Cristo. Este hombre se ve que recibió mucha gracia, ¿verdad? Porque a veces los líderes, gente importante, dan una apariencia de que son muy, muy fuertes, que puede todo, que les va muy bien, pero si no tienen a Cristo, están sufriendo grandemente. Por eso él le compartió el Evangelio, Dios obró, y dice que lo llamaba todas las semanas para que le compartiera el Evangelio. Un día Dios obró en su vida, y este general abrió su corazón a Jesús el Cristo. Pudo recibir esa salvación tan grande. Estaba tan emocionado este hombre, estaba tan bendecido, tan agradecido a Dios, que dice que una vez a la semana, como era el general, daba la orden de que todo el cuartel, todos fueran al patio a formar. Y allí estaban todos formados, porque era el general, ¿verdad? Tenían que obedecer, él tenía esa autoridad. Y entonces le decía al pastor Ryu que subiera al púlpito, al atrio, a la tarima, y empezara a predicarles el Evangelio. Por supuesto, habría muchos que estaban por obligación, ¿no? Pero, por supuesto, la palabra de Dios nunca vuelve a ir vacía. Y Dios utilizó eso para que muchos pudieran abrir sus corazones a Jesús el Cristo. Por eso, ciertamente, el evangelismo lo tiene Dios preparado. En cada lugar que estamos, si tenemos fuerza espiritual, en vez de quejarnos, en vez de estar amargados, vamos a darnos cuenta qué es lo obvio, por qué realmente hay esas dificultades. Y al orar, Dios nos mostrará lo necesario, lo que Él quiere que estemos haciendo, ese plan absoluto que Él tiene. Y al orar, ciertamente,
se van a levantar esas respuestas absolutas, lo que Dios hace, esas obras de salvación. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan estar disfrutando cada día de ese culto vivo a Dios. Dios nos creó para darle culto. Ahora a través de Jesús el Cristo tenemos el camino abierto, ¿verdad? 24 horas y Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que estemos teniendo cada día ese tiempo del culto, ese tiempo de concentración, ese tiempo de oración marcada, donde podamos estar tomando la palabra, meditando la palabra, donde podamos orar, ese tiempo tan feliz con gratitud, con agradecimiento, que eso Dios lo utiliza para dar gran sanidad, meditando en Él. En ese momento, ciertamente, Dios nos va a dar ese estado espiritual, esa cumbre espiritual, para levantarnos como testigos y vamos a poder experimentar esas tres cosas. Van a tomar lugar tres cosas. La palabra se cumplirá. Dios dará respuesta a nuestras oraciones y ciertamente a través de nosotros se levantará ese río de vida, el evangelismo, esa vida de Cristo saltará a través de nuestras vidas a las personas que están sedientas a nuestro alrededor. Podrán ser saciados a través de Jesús el Cristo. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan estar tomando esta palabra y experimentando esa verdadera oración del pacto. Dios va a levantar grandes respuestas. Y como cada viernes, por gracia de Dios, vamos a tener un tiempo de manera práctica para estar orando juntos. Vamos a orar hoy con la confesión de fe que debemos de aplicar a diario en nuestras vidas. Por eso le invito que pueda estar repitiendo esta oración y, por supuesto, que lo esté haciendo al Señor, porque cuando hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio, dice el Señor. Repita conmigo. Dios Padre, te agradezco este tiempo para darte culto. Te agradezco por permitirme orar, disfrutando del Evangelio y aferrándome al pacto de Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Creo en que Cristo es la solución a todos los problemas de mi vida. Él es el dueño de mi vida. En este momento, lléname del Espíritu Santo. Creo en que Jesús es el Cristo. Es el verdadero profeta que abrió el camino para encontrarme con Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Te agradezco porque abriste el camino para que yo, quien estaba dentro del mundo sufriendo, pudiera encontrarme con Dios. Te agradezco por permitirme vivir en comunión con Dios y disfrutar de las bendiciones de ser tu Hijo. Creo en que Jesús el Cristo es el verdadero sacerdote que me liberó del pecado y la maldición, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Te agradezco porque me buscaste a mí, que estaba en sufrimiento, que estaba en maldición, que estaba en pecado. Gracias porque perdonaste todos los pecados, todas las transgresiones, no solo del pasado, sino del presente y también del futuro. Gracias porque me liberaste
de todo desastre, de todo castigo del pecado. Gracias porque me diste la verdadera vida y la verdadera libertad. Creo en que Jesús el Cristo es el verdadero Rey que deshizo la potestad de Satanás. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Te agradezco porque Cristo deshizo las obras del diablo para mí, que estaba engañado y sufría espiritual y mentalmente como un esclavo del diablo. Y Él me dio autoridad para tener la victoria en la batalla espiritual contra Satanás con la autoridad del nombre de Jesús el Cristo. Permíteme que pueda disfrutar esta nueva identidad y esta nueva autoridad de ser tu hijo, y que pueda tener victoria incluso dentro de los problemas. Puede que estemos en medio de enfermedades. Cuando uno está enfermo realmente se da cuenta que no somos nada, ¿verdad? Dice el Salmo 103, versículo 3 y 4, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Dice el Salmo 147, 3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. También dice Jeremías 17, 14, Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Y podemos estar en medio de enfermedades, pero Jesús el Cristo, Él llevó todas nuestras enfermedades a la cruz, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Por eso, si se encuentra en medio de una enfermedad, le invito que pueda repetir esta oración, pero con la confianza, con la seguridad de que Jesús el Cristo es el verdadero sanador. Repita conmigo: Padre, gracias porque Jesús el Cristo es mi verdadero sanador. Que toda fuerza de oscuridad que está obrando a través de esta enfermedad en mi vida sea echada fuera en el nombre de Jesús el Cristo. En este momento, sana toda enfermedad en mi cuerpo, dame fuerzas, sana toda herida de mi corazón, toda enfermedad en mi mente y en mi espíritu, en el nombre de Jesús el Cristo. Que esta enfermedad sea el mejor tiempo para mirarte solo a ti, para aferrarme al pacto de Jesús el Cristo, para disfrutar de Manuel 24 horas. Padre, gracias porque siempre respondes mis oraciones. Oro en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Y podemos encontrarnos en medio de dificultades, incluso en medio de pruebas. Pero Jesús el Cristo tiene toda la victoria para nosotros. Por eso Él nos da su palabra, para que nos aferremos a la palabra. El profeta Nahum, capítulo 1, versículo 7, dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Jesús el Cristo es nuestra fortaleza. Dice el Salmo 55, versículos del 16 al 18. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos.
Ciertamente, Jesús el Cristo es nuestra victoria. Por eso, si se encuentra en pruebas, en dificultades, le invito a que pueda repetir esta oración. Padre, gracias, porque puedo creer que tu gracia me sostiene, que tu gracia me protege en medio de esta prueba. Gracias porque creo que tú tienes el mejor plan para mi vida. Quita en este momento todo engaño de Satanás, que me quiere hacer caer en incredulidad, en desánimo. Quita toda oscuridad en mi vida en el nombre de Jesús el Cristo. Padre, que pueda ver cómo esta prueba es en verdad la mejor oportunidad para que tu nombre sea glorificado con poder. Creo que vas a levantar grandes obras a través de esta situación. También creo que tú vas a abrir camino para darme la victoria. Padre, que pueda aferrarme solo al pacto de Jesús el Cristo y que me pueda levantar como tu testigo. Te lo pido en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Y podemos estar enfrentando problemas. Los hijos de Dios, no dice la palabra que no vamos a tener más problemas, pero sí dice que esos problemas son en realidad respuestas que Dios nos da, bendiciones que Él nos está dando, momentos y caminos para que el nombre de Jesucristo sea proclamado con poder. Dice en Proverbios 3, versículo 5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Salmo 50, versículo 15, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Ciertamente, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque Él es Él que nos sostiene. No por nosotros, ¿verdad? Es Él que nos sostiene, ya no nos deja escaparnos. Por eso nuestra confianza está en Él, en Jesús el Cristo, porque Él permanece fiel. No puede negarse a sí mismo. Por eso en medio de los problemas, que estemos mirando a Cristo, estemos creyendo que Jesús el Cristo es solucionador de todos los problemas. Y que pueda estar también repitiendo al Señor esta oración. Padre, gracias, porque a través de Jesús el Cristo, tú siempre estás conmigo, tú siempre me guías. En este momento, toda obra de la oscuridad, que sea quebrantada en el nombre de Jesús el Cristo. Que pueda dejar todo mi temor, toda mi inseguridad, toda mi incredulidad en tus manos. Y que pueda experimentar esa verdadera paz que solo tú puedes dar, que sobrepasa todo entendimiento. Como dices en tu palabra, que pueda ver que este problema es en realidad la mejor respuesta. Que pueda ver cómo tú vas a utilizar este problema para que el nombre de Cristo sea proclamado. Padre, levántame como tu testigo a través de esta situación. Y aunque parezca que estoy en fracaso, dame la fuerza y el poder, que me pueda aferrar al pacto de Jesús el Cristo, que ha consumado todo en la cruz. Gracias porque Jesús el Cristo es solucionador de todos los problemas. Oro en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Padre, gracias, gracias por este evangelio tan precioso de Jesús el Cristo, que en verdad te ha preparado todo para nosotros. Que bendigas cada hermano y hermana que nos escuchan. Bendice cada una de las familias que representamos, que tu reino se establezca en cada una de ellas.
Padre, levanta a cada uno de los países hispanos, que tu reino se establezca en cada uno de ellos, que levantes a tu Iglesia mundial, que juntos en unidad, tomando el pacto de Jesús el Cristo, seamos utilizados para llevar este Evangelio hasta lo último de la tierra, y que el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Padre, gracias, porque tú siempre cumples tu pacto. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo, que está vivo. Amén y amén. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan estar disfrutando cada día el culto, ese culto vivo a nuestro Dios, aferrándose a su palabra, orando con la palabra y experimentando ese poder espiritual para ser testigos en cada lugar que Dios nos ha puesto. Mañana también, Dios mediante, a las 10 de la noche, horario de Corea del Sur, tendremos el tiempo del mensaje del culto núcleo, y que estemos orando para que Dios, por su gracia, nos dé la palabra que necesitamos. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.